Inspirar, motivar, educar son parte fundamental del crecimiento del ser humano. Al final de cuentas, somos seres que estamos en constante aprendizaje y esos son factores importantes para las personas que buscan emprender, para las personas que tienen esas ganas de hacer algo nuevo de sus vidas, de cambiar su entorno, de cambiar su metro cuadrado. Al final de cuentas, este podcast se está dedicando a eso, a dar esas herramientas y a dar ese impulso que quizás tú estés esperando para poder dar ese paso trascendental en tu vida y quizás dejar el trabajo en el que estás y poderte desarrollar en tus máximas capacidades, en eso que te inspira y te apasiona, porque nosotros finalmente somos lo que nos apasiona. Y esta tarde, en este primer programa, tengo el honor y el orgullo de presentar a mi primer invitado, Eric Mendieta, licenciado en psicología, con una trayectoria impresionante y con credenciales increíbles, que justamente tú diste ese paso, ¿no? Que tú diste ese salto hacia la incertidumbre. Y pues para mí es un honor que estés aquí en el primer programa, Eric. Buenas tardes, gracias por darnos de tu tiempo. ¿Cómo estás? No, al contrario, Carlos, gracias a ti, sobre todo por invitarme. Estoy bastante bien y bienvenido aquí a esta Gracias. humilde. Sí, a tu humilde morada. Sí, Gracias por, claro, sí. gracias por darnos este espacio. Y fíjate que me gustaría empezar desde el principio, ¿no? Claro. Porque mira, el tema de este podcast es justamente no solamente dar el salto al emprendimiento, sino que en tu caso específico te acercaste al emprendimiento familiar Sí. y también tiene sus connotaciones, ¿no? Tiene ese sabor diferente. Y me gustaría empezar, platícanos de ti, Eric, cómo empezó tu trayectoria, cómo empezó tu formación. Digo, ya dije que eres licenciado en psicología, platícanos un poco, ¿qué estudiaste? Sí, bien, como lo dices, Carlos, yo empecé mi trayectoria académica en la carrera de psicología. Antes yo traté de indagar por el área del derecho, incluso la medicina. Incluso por ahí estuve tropezándome en el área de administración, ¿no? Y digo Ok, tropezándome porque efectivamente la carrera es una vocación, te llama, ¿no? Me formé como psicólogo. Yo cuando elegí la carrera de psicología, yo ya traía esa espinita, ¿sabes? Yo ya traía esa espinita. Una de mis intenciones fue no tener un jefe o no trabajar para una institución. Esa era mi idea cuando yo entré a estudiar la carrera de psicología. Yo quería enfocarme en un área clínica, donde yo pudiera tener mi consultorio y dedicarme a dar terapias. Y posteriormente poner una clínica de desarrollo de salud mental, ¿no? ok. Esas fueron mis primeras espinitas. Con el paso de los años, Carlos, con el paso de la experiencia en la vida, también algo que yo he aprendido es que a veces los resultados que uno espera no son tan fáciles de obtener, ¿no? Son los Ok. tropiezos que uno debe también de asimilar. Cuando yo termino la carrera, me doy cuenta que este pensamiento que yo traía, pues no era tan fácil de implementar, ¿sabes? O sea, no era tan fácil de lograr. Al hecho de que tuve que hacer lo que yo creí que no iba a hacer, Claro. entrar a una institución, Y, ser un empleado. y acabas de decir algo bien interesante que me llama mucho la atención, que hay que saber asimilarlo, Ujú. ¿no? ¿Cómo asimilas eso, no? Porque dijiste, bueno, la carrera a mí me llama, es una pasión, ¿no? Es parte de lo que yo quiero, pero en el camino te va guiando en otras direcciones. ¿Cómo asimilas ese cambio de decir, pues bueno, yo quería tener mi consultorio, pero bueno, ya ahorita tengo que entrar a una institución? ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa en tu mente? ¿Qué se siente? Son retos personales, son pensamientos que uno debe de confrontarse a sí mismo, porque efectivamente tienes que hacer un cambio de plan de vida. En mi caso fue mucho el insight, la reflexión interna y decir, ¿sabes qué? Hoy no se puede por diversas situaciones y en un futuro lo voy a lograr. Ah, o sea, sí tenías, Sí, yo dije, yo ahorita lo voy a pausar, no lo puedo hacer en estos momentos, pero no lo mato. claro. Simplemente lo dejo en stand-by y cuando tenga los elementos y los recursos necesarios, entonces es cuando ya estaré listo. Mientras, me seguiré preparando para llegar a ese punto, ¿no? Ok. Entonces, así es como yo en ese momento lo asimilé. ¿Y cómo entras a una institución como empleado, ¿no? Porque esa es la palabra. ¿A qué institución? ¿Cómo estuvo eso? Platícame. ¿Qué te Sí, llevó a eso? ¿Circunstancias? ¿Qué fue?
Efectivamente ahí, pues evidentemente, como la mayoría de las personas en su etapa inicial laboral, empecé a arrojar currículums por todas las instituciones que yo veía y caí en gobierno, en un sector de gobierno, en un sector de seguridad nacional. Ok. Entonces entré en gobierno, obviamente entro desde los escalones inferiores. Entonces ahí tuve mi trayectoria de crecimiento, las oportunidades se van dando hasta llegar a puesto directivo. Ok. ¿No? Llegué a puestos directivos. Gobierno me enseñó muchas facetas de la vida laboral. La verdad es que aprendí bastantes cosas donde mi siguiente etapa, la posterior, me sentó las bases, ¿sabes? Claro. El haber tenido un trabajo institucional con horario, con reglamentos, me dio bases para poder dar los siguientes pasos. ¿Cómo cuáles? La disciplina, Ok. la tolerancia a la presión, Ok. la tolerancia a la frustración, porque a veces uno quiere hacer las cosas de cierta manera, con cierta libertad, pero ya cuando estás en una institución, pues hay procedimientos que hay que seguir, hay reglamentos internos que hay que respetar. Si no los respetas, hay sanciones, hay llamadas de atención. Entonces, eso te forma y te da una disciplina, ¿sabes? Ok. Entonces, al siguiente paso, cuando ya uno decide ser su propio jefe o emprender, son cosas que las debes de tener. Antes yo las hacía por un reglamento. Claro. Posteriormente hay que hacerlas, porque si no se pierden muchas cosas, ¿no? Sí, que aparte también está la carga de valores, ¿no? También. Que justamente tienen que hacer pues tienen que permear justamente con los valores de la empresa, con los Ajá, objetivos de la empresa, ¿no? En este caso, institución de gobierno. así es. Fíjate qué difícil, porque a veces institución de gobierno se presta para de repente muchas cosas o muchas situaciones que son difíciles de manejar en el área no solamente profesional, sino en el área emocional, en los valores mismos, en la disciplina, como tú dices, ¿no? ¿Cómo hiciste para mantenerlo? Sí, mira, la verdad es que en el sector de gobierno también tiene muchos estigmas. Ah, ok. En la institución en donde a mí me tocó estar, afortunadamente era una institución muy regulada, ¿sabes? Muy Ah, disciplinada en ok. cuanto a las normas. Era muy difícil que te salieras, ¿no? Entonces eso realmente yo lo veo como una fortaleza que me generó esa institución. De acuerdo. ¿Qué, qué te hubiera gustado saber que en ese entonces, Ajá, cuando das el salto, ya hablaremos del salto, justamente bien. del cambio de esta institución de gobierno a la Ujú. empresa, pero qué te hubiera gustado aprender y saber en ese entonces, que ahorita, que al momento de dar el cambio o el salto, dijiste, híjole, ¿cómo no le presté más atención a esto? O me hubiera gustado quedarme con esto o haber aprendido aquello y no lo hice, ¿no? Mira, qué bueno que tocas ese punto. Haciendo esa reflexión, yo cuando volteo hacia atrás, porque uno de mis ejercicios es mucho voltear hacia atrás, Ok. ¿cuáles eran mis áreas de oportunidad? Entonces, yo algo que sí dejé pasar mucho era el aprender de ciertos temas que uno en ese momento no valora, ¿sabes? ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, me llegaron información en temas financieros, Ah, ok. que en ese entonces, cuando yo trabajaba en gobierno, pues para mí eran simplistas, Sí. no era mi auge, Pero no era no era de tu mi área de área, interés, no ¿no? era Para mi tu área de interés. departamento, ¿no? Entonces dejé pasar ciertas oportunidades en crecimiento que cuando hice ese salto me hicieron mucha Ok, falta, ¿no? Entonces yo qué diría, no minimizar ningún área claro. académica, ningún área de conocimiento, ¿sabes? Mientras que sea el desarrollo, porque además todo suma, ¿sabes? Todo suma como persona y en el aspecto laboral, Profesional, ¿no? profesional. Oye, y bueno, ¿y qué te impulsa a hacer el cambio? O sea, además de todo está muy interesante el tema porque no solamente eras empleado, sino estabas en un puesto directivo. ¿Cuántas personas tenías a tu cargo? Mira, yo ya tenía cerca, ahorita más o menos no recuerdo bien, pero eran arriba, llegué un tiempo a tener más o menos 120 personas bajo mi cargo, Ok, en dos sedes diferentes, en dos ciudades diferentes, ¿no? Entonces a veces yo me tenía que trasladar, entonces sí tenía más o menos 120 personas bajo wow. mi cargo, obviamente con una estructura, ¿no? Sí, claro, claro. Ujú, Pero además era una responsabilidad muy interesante, ¿no? Muy así poderosa es. el puesto, inclusive, ¿no? Por decir algo, ¿no? Sí, Y bueno, ¿y qué? Aparte de todo, llegas y das el salto al negocio familiar. sí. ¿Qué te impulsa ese cambio? Porque habría mucho que pensar, asumo que el sueldo no era tan malo,
Asumo que Así la es. jerarquía importa, inclusive hasta en temas de ego, ¿no? Claro, La verdad, sí, ¿no? claro. Sí, efectivamente el sueldo no era malo, era bastante correcto, adecuado. ¿Qué me impulsó? Realmente fue mucho la invitación de mi familia, Sí, ¿no? Fue mucho la invitación, porque obviamente me ahí estaba imagino. el proyecto. Yo en mi óptica en ese momento, pues yo estaba enfocado en mi camino, en mi ruta. Yo iba haciendo mi camino laboral. Entonces yo recibí esta invitación que, te seré honesto, Carlos, me tardé un poco en tomar la decisión, ¿eh? No era fácil porque, como bien lo dices, hacerlo en un negocio familiar, pues también tiene sus retos, ¿no? Sus asegúnes, probablemente por la confianza, la cercanía. Entonces, me tomé mi tiempo. Llegó un momento en que tomé la decisión porque dije, bueno, es un esfuerzo familiar, es un negocio familiar, me tengo que sumar y sobre todo por un tema de apoyo, ¿no? Y sobre todo hacia futuro. Porque al final del día, una de las cosas al pertenecer a una institución, la institución hay que verla como un puente, no como Mm, un destino. Tú cuando trabajas para una institución, debe ser un puente, te ayuda a transitar, te ayuda a crecer laboralmente, pero no puede ser tu destino final, porque si no puedes cometer, no en todos los casos, las vidas son muy variables, pero puedes cometer el error de quedarte en una zona de confort. ujú. Entonces, donde yo estaba, que estaba bastante bien, dije, no, este es un puente, no es mi destino, yo no me puedo quedar aquí eternamente. Tengo que brincar, tengo que moverme y por eso fue la decisión de sumarme al negocio familiar. ¿Accediste a la primera? No. No, te digo, me tardé un tiempo, Ajá. pero sí, al final, ya reflexionando bien y sobre todo haciendo los pros y los contras, decidí dar el salto. Ok, ¿qué sacrificaste? Pues mira, yo creo que sacrificar, si ya viéndolo, yo creo que muy pocas cosas, ¿eh? Yo creo que Nada que te realmente doliera, digamos. nada que me doliera, al contrario, cuando doy ese salto, la verdad es que encontré puras cosas positivas, puras cosas buenas. Obviamente nunca me he arrepentido de haber tomado la decisión de dar el salto. ¿Qué dejé? Más que sacrificar, yo creo que ¿qué dejé? Esa, esa, ese impulso de estarte capacitando, porque esto es algo que quisiera resaltar. Cuando trabajas en una institución, te tienes que estar actualizando porque la competencia está viva. Claro. Si tú no das resultados, hay 10, 20, 30, 50 personas atrás de ti que te pueden sustituir. Sí, Si tú no claro. das resultados, si tienes un problema con tu jefe, al otro día te corta y adiós. Entonces estás dedicado a estarte capacitando, actualizando, actualizando. Y en el negocio familiar, sinceramente, ya no traes esa persecución, porque evidentemente Claro. como es propio y es familiar, ahí es donde debe de sacar la motivación, pero ya no forzada por una institución, ya debe de ser propia. Y eso no es tan fácil a veces, ¿sabes? Fíjate que ahorita hablas un tema que es parte de la cultura organizacional, ¿no? Ujú. Que es esta capacitación continua, ¿no? La formación profesional no se queda solamente en el puesto en el que estás, es más común que día a día que ya las empresas hacen a sus colaboradores tener mayores áreas de crecimiento, de conocimientos, y ahorita con la inteligencia artificial, pues esa revolución está dando a pasos agigantados, ¿no? No, sí. Pero al final de cuentas, cuando tomas la decisión de dar el salto, ya te convencieron, te llegaron al precio, no lo sé, bajo ciertos términos. Y lo comento así porque justamente uno de los estigmas más fuertes que tienen los hijos de los papás que tienen negocio propio Ujú. es que no quieren seguir en el Sí, negocio propio, ¿no? No quieren seguir. ¿Por qué? Porque ya se hartaron, ¿no? O sea, porque ven de primera mano a lo mejor los problemas de estabilidad quizás económica que toda empresa tiene, ¿no? Muy pocas empresas o ninguna, me atrevo a decir, goza de una estabilidad sí, todo el claro. año. Sí, no. Entonces los hijos han de decir, oye, pues no quiero, no quiero vivir así, yo quiero una estabilidad, yo quiero, etcétera, ¿no? Por decir algunas cosas. Cuando tú haces esa transición y caes en esta nueva empresa, mi pregunta para ti es, ¿te pasaba a ti eso de que decías, híjole, no quiero caer en el negocio familiar, ¿no? Quiero hacer mi propio camino? Sí, al principio sí me pasaba. De hecho, por eso yo me tardé un poco de tiempo en tomar la decisión, porque yo quería mantenerme en mi ruta, ¿no? Yo quería mantenerme en mi camino. Sí me pasó muchas veces por la cabeza. Afortunadamente, en mi caso, cuando hago este salto, hago este cambio
y la convivencia que yo tenía con mi familia dentro de la empresa, tengo la gran fortuna que tenemos una comunicación muy transparente y entonces esta incertidumbre de que qué va a pasar ahora a trabajar con mi familia, pues todo el tiempo se fue borrando con el paso de los días, Ok. porque la relación fue tan óptima y sobre todo tan clara en la comunicación y las responsabilidades y la asignación de actividades, Ujú. que eso se me fue eliminando, yo diría, bastante, bastante rápido. Acabas de decir algo que justamente iba a tocar ese tema, iba para allá. ¿Cómo fue tus primeros días en la empresa? De entrada, Carlos, sí fueron complicados porque para mí fue un salto de 360 grados en cuanto al giro. Sí. Como te comentaba, soy de formación psicólogo. Este, Obviamente, al negocio familiar está en el sector financiero. Ujú. Entonces son temas un Diferentes. poco diferentes, ¿no? Sí. Que ahora ya con la actualización, hoy yo ya escucho términos de psicología financiera, ¿no? Ok. Hoy. Pero en esa época, no, ¿no? Sí. Todavía no había. Entonces, fue complicado porque era un giro totalmente nuevo para mí, Ujú. a nivel académico, a nivel profesional. ¿Qué tuve que hacer? Prepararme, estudiar, meterme, y tuve que meterme a hacer una maestría en administración de negocios Ujú. con una especialidad en finanzas. Ok. Entonces, tuve que hacer ese reto porque me tenía que meter, tenía que saber de qué trataba el negocio. Y ha sido un reto que sigo a la fecha, o sea, me sigo preparando, me sigo metiendo académicamente, y obviamente la experiencia profesional ayuda. ¿Te dio miedo? Puede ser, la palabra miedo es muy fuerte, muy Sí. dura. Eh, en algún momento sí te genera un poco de miedo, un poco de incertidumbre, sobre todo para hacer el cambio, ¿no? Entonces, pero afortunadamente la preparación, la dedicación, te va eliminando estos miedos. Pero eso es un proceso, Claro. ¿no? Al final de cuentas, la preparación, y que es fundamental, por Ujú. supuesto, y ahorita, como bien lo comentas, cambié de un área totalmente a una nueva, ¿no? A una Bueno, finanzas, ¿no? Que no habías estudiado sí, finanzas, ¿no? no. Pero el, 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 el camino no fue rápido. Bueno, yo asumo que no fue Sí, rápido. no. O sea, tener simplemente un estudios, relacionarte con procesos nuevos, con una filosofía nueva y luego familiar, ha de Así haber sido es. durísimo. Sí, y déjate, platico algo, te doy algo agregado. Yo en mi época de estudiante, nunca me vi en un área que tuviera que ver con números, ¿sabes? Fíjate, O para sea, colmo. nunca. Exacto. Por eso te decía al inicio que a veces la vida Sí, te da sorpresas, ¿no? Y por eso uno debe tener la capacidad de adaptación también, ¿no? sí. O sea, uno puede planear, no es malo planear, pero a veces la vida no da lo que tú planeas. Okay. Entonces, tener esa capacidad de cambiarlo y encontrar lo positivo. Entonces, ¿yo qué hice con esto que no fue fácil el cambio de giro? Enfocarme a lo positivo. Ok. Yo me empecé a enfocar todo lo positivo que era estar en la empresa familiar, ¿Y qué? los horarios, Ok. la convivencia, que aquí, a diferencia de la institución, aquí yo sí ya tenía más libertad en la toma de decisiones. A pesar de que yo estaba en un área directiva en la institución de gobierno, pero aún así hay manuales donde no te puedes salir tan Sí, fácil. claro. En el negocio familiar, ya ahí tu voz es más importante. Tu voz tiene más eco, suena más, porque tienes más maniobra Sí. de implementar mejoras. Entonces, eso fue lo que hice, me enfoqué a lo positivo, que fue manejar mis propios horarios, Okay. manejar mis propios retos, empezarme a motivar por mí mismo. Entonces, lo negativo lo metí a un cajón y me enfoqué a lo positivo y eso fue lo que me ayudó para adaptarme. Pero ¿cuál fue el argumento más fuerte, digamos, quiero pensar de tu papá, ¿no? Ujú. O sea, ¿cuál era la necesidad de tu papá? O sea, es decir, quiero que Eric se acerque ya al negocio porque Eric conoce de esto o no conoce nada y me preocupa su futuro, necesito heredar un negocio. ¿Te manifestó cuál fue En esa? algún momento se llegó a platicar, es Ajá. más el legado, ¿sabes? Ok. Se está construyendo un negocio familiar y cuando lo construyes, pues lo que esperas es ese legado, ¿no? Claro. Ese es el legado. Entonces, esa fue una de las intenciones y claro, sumar fuerzas, porque el negocio familiar ha crecido, afortunadamente ha crecido bastante. Entonces, entre más personas hay,
es mejor porque sumas a la fuerza, ¿no? ¿Y cuál sientes tú que ha sido en esta trayectoria? ¿Cuántos años son? Perdóname. ¿Cuántos de que cambiaste de giro? ¿Cuántos llevas? Mira, no son tantos, ¿eh? Yo creo que llevamos 7 años de que yo cambié de giro, 7 años Pero te tocó la aproximadamente. pandemia. Me tocó la pandemia en este nuevo giro. Así es. Justo, quiero preguntarte esto. Dos preguntas, ¿no? ¿Cuál ha sido uno de los retos más fuertes de estar en el negocio familiar? Ujú, ¿Y cuál ha sido tu aportación más grande? Que tú ujú. creas que ha sido la aportación más grande, que te dio quizás ese background, ¿no? Esas horas de vuelo recorridas al nuevo negocio. Definitivamente yo considero que fue mi óptica de mi formación, porque efectivamente mi hermano y mi papá, ellos sí tienen esta formación financiera. Sí. Yo al traer este enfoque de lo psicológico y sobre todo de mi formación tan rígida en el sector de gobierno en el que yo estaba, me ayudó a darle una visión diferente a los esquemas del negocio, Como la clima organizacional, por como clima ejemplo, organizacional o las mismas estrategias en el mismo sector, ¿no? y Entonces, los retos más, perdóname, no, no, no. continúa, y los retos más fuertes Yo creo que el que te ha reto, tocado en estos 7 años. siempre el reto es, al ser ya negocio propio o empresa familiar, cada decisión que tomas ya tiene un mayor peso, ¿sabes? Tienes una responsabilidad moral ¿En qué sentido? Ah, ok. hacia los colaboradores, Ok. hacia el personal. Cualquier decisión que tú tomes ya impacta de manera directa al colaborador, incluso a las familias de los colaboradores. Ujú. Porque al final del día en una institución, Carlos, pues te respaldas con el papelito, ¿no? Sí, Son políticas de la institución. Al final del día, en el negocio familiar también hay que apegarse a regulaciones, a normas, claro. pero tienes mayor flexibilidad. Entonces, si tú decides poner normativas más estrictas, más exigentes, claro que hay una reacción. Sí. O si decides ser demasiado flexible, Ujú. permisivo, pues obviamente también hay un impacto. Entonces, tú te vuelves responsable de todas esas decisiones que tú ya tomes. Sí. Ya no tienes un respaldo de una institución, ¿sabes? Claro, claro. O sea, tú eres la mente detrás de una política que puede ser no popular, Exactamente, ¿no? puede ser no Que popular. puede ser impopular, perdóname. Sí, sí, sí. Y ya saben, ya tiene cara y ya Sí, saben claro, nombre. sí, ¿Quién fue claro, el que dijo claro, aquí se entra a las 6 de la mañana, antes se entraba a así las es, 7? O aquí van a usar uniforme, antes no se usaba, ¿no? O sea, así es, ese peso te refieres. a ese peso. ¿Cómo vivieron la pandemia? Mira, nosotros afortunadamente obviamente sí afecta, pero no nos golpeó tanto. ¿En qué sentido? Al ser un sector financiero, por parte del gobierno federal fue decretada como actividad prioritaria. Ujú. Por lo tanto, nosotros fuimos de las actividades que tuvieron el privilegio, y yo lo llamo privilegio porque al final del día trabajar es un privilegio, Sí, claro, tener trabajo es un concuerdo. privilegio. Entonces, por eso yo lo menciono como un privilegio. Nosotros no tuvimos que cerrar puertas, no tuvimos que cerrar oficinas. Claro que hicimos un esquema de home office, pero fue más voluntario que instruido por gobierno. Te repito, al ser actividad prioritaria, nosotros sí teníamos que seguir trabajando, ¿no? Entonces, los retos más complicados en la pandemia, definitivamente, nosotros estamos enfocados a financiamientos. Sí, Entonces, reestructurar estos financiamientos, porque muchos de los sectores financiados que pedían créditos, pues obviamente sí cerraron puertas, sí tuvieron que cerrar sus negocios. Entonces se quedaron bastante tiempo sin ingresos. Entonces nosotros tuvimos que diseñar un esquema de reestructuras para darles o incrementarles los plazos, ¿sabes? sí, 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 claro. Entonces, Estrategias que los mantuvieran estrategias, vigentes, además, ¿no? exactamente, estrategias que nos permitieran no morir, ¿no? Sí. Entonces, esos fueron los grandes retos. ¿Y cómo sientes tú que sea este cambio de enfoque, llamémoslo generacional? Porque obviamente entiendo que la batuta y el liderazgo del negocio familiar, pues todavía lo lleva tu papá, Así es, asumo, correcto. ¿no? Entonces él tiene su visión, de acuerdo a la forma en la que él, pues también su trayectoria y cómo fundó el negocio, etcétera, pues él tiene una visión. Y asumo que tú y tu hermano, pues tienen una visión más moderna, ¿no? Hay que estar Ujú, empujando nuevas claro. estrategias, a lo mejor decisiones más arriesgadas que quizás, no sé, me atrevo a decirlo y ahorita tú me ayudas a desglosar esto. Quizás tu papá diga, no, pues espérate, ¿no? Esto para mí es muy descabellado, ¿no? Pero justamente te decía al inicio, ¿no? Las tecnologías hoy en día son tan ágiles y tan rápidas que en un parpadeo te pueden dejar fuera de la jugada. Claro. ¿Cómo equilibran esas decisiones?
Porque asumo que debe haber roces, bueno, lo estoy asumiendo, pero Así. cómo no te lo llevas a la casa, ¿no? ¿Cómo no estás discutiendo en la oficina y terminas discutiendo por teléfono y luego en una comida o en una cena familiar? ¿Qué hacen ahí? Sí, mira, con esto que tú platicas, la verdad es que sí me siento bastante afortunado. Lo que manejamos los tres es una línea de comunicación muy clara, muy transparente y sobre todo somos muy conscientes del respeto. Ok, Y efectivamente lo que acabas de decir es clave. Tenemos varios acuerdos y uno de ellos es nada es personal. ok, Nada te lo puedes llevar a la casa. Cuando tenemos diferencias de pensamiento, porque eso es obvio, aparte eso es necesario. Y lo rico de una mesa de trabajo, una mesa estratégica, claro, es la diversidad del pensamiento, ¿no? Porque imagínate si todos pensáramos igual en un claro. camino, yo creo que cuando hay diferencias es cuando los retos son más grandes y la visión puede tener mayor Sí. panorama, ¿no? Entonces, yo me siento bastante afortunado porque nosotros tenemos el acuerdo de no hacerlo personal, todo lo dialogamos y todo lo acordamos, ¿no? Entonces, y sobre todo, nuestras ideas con argumentos, De acuerdo, no por posición, no por capricho, de por acuerdo. argumento. Y evidentemente cada uno tiene sus áreas de especialidad. ¿Se me explicó? Es lo que te Entonces, iba a decir. le damos más peso. Cuando se trata Ok. de estrategia financiera, obviamente le damos más peso. Sí, ¿Sí me explicó? Entonces, sí, sí, sí. damos esos pesos de nuestras propias trayectorias que cada uno tiene. ¿Qué es lo que te iba a decir justamente? Que tú eres el arroz negro, ¿no? Porque Ujú. tú eres el psicólogo y tu papá y tu Sí, hermano son los financieros. así. O sea que tú debes ser el que pone el problema ahí en la mesa. Ah, Sí. es cierto. Sí. No, bueno, pero al Ujú. final de cuentas, creo que es sano, Sí, ¿no? no, Tener, bastante tener sano. perfiles Ujú, diversos. La cuestión es respetarlos, ¿no? ujú. Pero ¿quién tiene la última palabra? ¿Existe eso? Sí, sobre todo en temas más específicos, y como repito, como es un sector financiero, Ujú, obviamente mi papá tiene muchísimos años de experiencia en el claro. sector, toda su vida laboral la ejerció en el sector, entonces evidentemente la estrategia y el mayor argumento financiero viene en la posición de él, ¿no? Que tiene una Entonces, historia similar a la tuya, ¿no? sí, Que sí, también porque él es, empieza. exactamente, él estudió, él es ingeniero agrónomo, Ujú, ¿no? Pero él desde que egresó sí entró al sector bancario. ok. Entonces él es También como banquero empleado, también como justamente. empleado y también fue creciendo poco a poco con el paso de los años y también hasta llegar a puestos directivos. Y al final también hace el mismo, o sea, tú estás Exactamente, repitiendo esa historia. exactamente. Él hace ese salto. Sí, sí, Yo sí. sigo, yo voy atrás de él, yo hago ese salto, ¿no? Efectivamente, pero el que dio el primer salto sin nada fue él fue el que lo Sí, sí, sí. construyó. Y mi hermano también fue el que dio ese salto y lo construyó. Ok. Entonces, yo ya doy el salto cuando ya había una estructura de negocio, ¿no? Sí, que me queda claro que al final de cuentas tú llegaste a empujar, Uh -huh. o a completar esa estrategia que tu papá en su visión, ¿no? Así es. Construyó, se lo imaginó. Finalmente creo que esto, pues no es único de tu familia, le sucede a Claro. muchas familias mexicanas, la verdad, ¿eh? Sí, Desde el sector primario hasta, pues bueno, llamémosle cualquier tipo de así es cualquier sector. giro. Pero justamente los hijos es donde dicen, ¿cómo no caer en eso, no? De repente, Ujú. que es decir, no, pues mi papá me da dinero, él se dedica a esto, a mí me gustan las artes, ¿no? Sí, Me voy sí, a sí, sí, dedicar sí. a ser músico, pintor, poeta, porque también sucede, Pasa, claro. ¿no? Entonces me gustaría preguntarte, ¿cuáles sientes que sean las habilidades que tú desarrollaste, tanto blandas como duras, por ejemplo, que te hicieron sellar digamos, este círculo virtuoso entre su familia? Mira, principalmente las que sí tuve que desarrollar en primera instancia fue prepararme en el sector financiero. Como te decía, me tuve que meter a la maestría, tuve que meterme a cursos, a especialidades, a talleres, o sea, sí tuve que forzar ese esquema de mi vida porque no lo tenía, ¿no? Y habilidades Preparación. blandas, sí, preparación. Y las habilidades blandas hay que seguirse manejando en el tema del liderazgo, el tema del manejo de la gente, el ser muy diplomático y sobre todo mejorar los canales de comunicación. Y sobre todo desarrollar una mente estratégica, ¿sabes? Ok. Ya al ser dueño de un negocio o ser propietario, te obliga a estar implementando estrategias, Claro. estrategias, estrategias. Entonces, eso es lo que lo tienes que estar desarrollando, ¿no? Y igual que en una institución, aquí también aplica, no puedes cometer el error de caer en confort y decir, ya Sí. está estructurado, ya está hecho,
pues hay que siga caminando, ¿no? Sí, Yo creo que la preparación esa en cualquier situación, nunca hay que hacerla a un lado, hay estoy que de acuerdo. seguirse preparando. De acuerdo. ¿Y alguna vez te has arrepentido? ¿Alguna vez? No, la verdad es que no, la verdad es que nunca me he No. arrepentido, me siento bastante tranquilo. Nuestra relación, al contrario, se unió más. ¿Eh? Antes del negocio familiar, pues obviamente teníamos contacto, pero esto ahí, nos ha venido a unir más todavía, ¿sabes? Ok. Entonces, lo que te decía hace unos momentos, me ha dado más cosas positivas. Entonces, al menos hoy, el arrepentimiento todavía no llega, ¿no? Sí, claro, digo, no Sí, podemos asegurar nada, sí, ¿no? sí. ¿Cómo lidias con ese fantasma, por llamarlo de alguna manera, el fantasma que está ahí atrás de cualquier empresario, Ajá. de cualquier emprendedor, ese fantasma que te dice en cualquier momento un error puede ser garrafal Claro, y esto se puede venir abajo o sea, empresas que de la noche a la mañana pues han dejado de funcionar. sí, Digo, claro. es parte Sí, del riesgo, ¿no? Es parte de eso. sí, fíjate, yo creo que en mi caso ese fantasma no se va, ¿Ok? porque sí es un fantasma que está presente. ¿Y qué tan En pesado cualquier está? momento es pesado, porque en cualquier momento, efectivamente, cualquier cosa puede pasar. Puede ser algo interno, errores internos, pero también puede ser factores externos. Por Claro. ejemplo, lo del COVID, la pandemia. El COVID, un factor externo, afectó a muchas empresas que las llevó a la quiebra, tuvieron que cerrar. Sí. Entonces, ese fantasma, en mi caso, siempre está, existe, siempre hay que tenerlo. ¿Cómo cargarlo? Ujú. Yo creo que siempre con la frialdad de estar consciente de que todo puede pasar. Entonces, cuando tú eres consciente de los posibles riesgos, entonces los tienes que mitigar. Ok. ¿Cómo minimizar esos riesgos? ¿No? ¿Cómo? Tú ya identificas, en este caso, los factores externos, pues simplemente hay que estar muy atento a los externos. No siempre se pueden leer, pero en el ejemplo, si sucede, si esto se acaba el día de mañana, ¿cómo combates ese fantasma teniendo un plan B y Ok. un plan C? Ok. Eso es como puedes combatir los fantasmas, ¿no? Y de manera interna, siempre con la mejora continua. O sea, por eso es lo que decía, el peso es amplio, es fuerte, porque cada decisión que tú tomes puede Sí. afectar o no, o mejorar a la empresa, ¿no? Sí. Entonces, en este caso somos tres, entonces entre los tres Siempre lo son las platican. decisiones. Sí, claro, siempre la comunicación es transparente, siempre la comunicación es muy asertiva, entonces platicamos todos los temas sensibles, ¿no? Muy bien. Digo, Ujú. la comunicación es la base Sí, también es una de de las, cualquier relación, así es. ya sea personal o laboral o profesional, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles crees tú, Eric, ya para ir cerrando, Sí. cuáles crees tú que sean como los 5 tips que una persona en una posición similar tuya, ¿no? Que tenga un buen trabajo, que quizás el papá, la mamá, algún familiar le diga, oye, ya vente para acá, ¿no? ¿Cuál crees que sean los 5 tips para decir, creo que sí puedo con esta responsabilidad? Ok. Yo creo que en lo particular, donde tienen un negocio familiar, Ujú. porque hay emprendedores que son muy aventados y lo hacen solos, ¿no? Sin tener Sí, nada. sí, sí. Pero en este caso, yo lo que les recomendaría, que es algo que se asimila a lo que yo viví, es ser muy honestos con uno mismo, ser Ok, muy conscientes. ¿En qué sentido? ¿Qué tanto te llevas con tu familia? ok. Tienes que ser 100% honesto. ¿Cómo es la dinámica ¿Cómo es antes la de, no? dinámica familiar? Porque si tú lo estás haciendo solamente por un interés económico, por una comodidad de, ya tengo algo hecho, no tengo que buscar nada afuera, yo creo que ese sí sería un error. Yo creo que el primer tip es, si hay una comunicación, si hay una buena relación familiar, va a salir adelante. Pero si tienes conflictos familiares, y te quieres incorporar, mi recomendación sería, haz tu propio camino. Ok. Porque vas a afectar el negocio familiar y vas a afectar tu trayectoria. Ese es un tip para mí muy importante. Otro tip es no tenerle miedo a los cambios. Ok. Muchos errores de muchas personas, todos tenemos oportunidades en la vida. Esto es algo como un poco trillado o algo también muy estigmatizado que se dice, es que yo no crecí porque no tengo oportunidades, ¿no? Yo creo que todos, no importa el nivel académico, no importa la situación económica, yo creo que todos de una u otra manera tenemos oportunidades en la vida. Hay quienes las toman y hay quienes no las toman.
Pero O hay algo peor. eligen no Exacto. verlas, ¿no? Eso es algo peor, que ni siquiera las eligen ver, ¿no? Que simplemente la oportunidad pasa y ni siquiera las ven. Y luego se preguntan, es que a mí no me pasan cosas buenas, ¿no? O es que, Sí, no, sí, es sí, que sí. sí las hay, más bien que no las tomas. Entonces, mi segundo tip sería, arriesgate. Si ves la oportunidad, tómala. ¿Que hay un riesgo? Claro que sí. Pero pues de eso se trata, ¿no? De asumir el riesgo. Ok. Otro tip que yo consideraría, Carlos, yo creo que es la disciplina. La disciplina, porque al entrar en un negocio familiar, podemos caer en un nivel de confort. Es algo peligroso, ¿sabes? Sí. Porque el negocio familiar, si ya está, sobre todo, si ya tiene varios años existiendo, pues ya está estructurado, ya camina. Entonces yo voy y me incorporo. Entonces tengo la tentación de que ese negocio familiar me cargue. Ok, qué buen punto acabas Me de decir, ¿eh? sumo, pero a mí me carga el negocio familiar. Sí, Y que trabaje mi hermano, mi hermana, mi tío, mi papá. Pues a mí me cargan, yo me sumo. Entonces, ese es una tentación que yo como tip debería decir, rómpanlo. Lo que tú me dijiste, ¿qué sumaste? ¿Qué aportaste? sí, Si vas al negocio familiar, suma, aporta, involúcrate. ¿Con qué? Con la disciplina, porque también existe, como ya no tienes un horario, como es familiar, puedes caer en el error de relajarte, ¿no? Llegas más tarde, ya no te preparas igual, ya postergas las actividades. Entonces debes de tener la disciplina de decir, hey, no porque no tenga alguien que me esté atrás de diciendo atrás de ti. ti, Ajá. vamos, disciplínate, prepárate, busca mejoras, porque todas las empresas, Carlos, todas, los negocios, todos tienen áreas de mejora. Todo se puede mejorar. Ni siquiera la institución ya la mejor ya está al 100%, ¿sabes? Siempre hay mejoras continuas, siempre hay modificaciones, ¿no? Entonces ese sería otro tip, ¿no? Ok. Este, entonces, si tienen la oportunidad, yo sí les recomendaría, siempre y cuando se lleven bien, o sea, identifiquen la buena relación familiar, identifiquen la disciplina, no dejarse caer a lo pasivo, ¿no? Sí, claro. Oye, herramientas tecnológicas que recomendarías. Como tú lo decías hace unos momentos, la tecnología hoy no está avanzando, la inteligencia artificial, eso ya Está es un boom, tremendo. eso ya existe, eso ya no es de qué va a pasar, eso ya está, ya estamos viviendo Sí, con sí. él. Todas las herramientas tecnológicas que yo recomendaría en la gran mayoría de los negocios ya es acercarse a la inteligencia artificial, ¿no? Ok. Porque ya hoy la inteligencia artificial ya está desarrollando en muchos ámbitos, ¿no? Estrategias, Estrategias, procedimientos, ¿no? exactamente. Capacitaciones inclusive, ¿no? Exactamente, Sí, capacitaciones. sí, sí. Entonces, la tecnología hoy ya es una necesidad. Hay un dicho por ahí que se dice que empresa que no se actualiza, muere. Y hoy la actualización está yendo todo a la tecnología, ¿no? Entonces, no importa el giro de tu negocio que sea, puede ser una taquería, puede ser de alimentos, pero también esos, la pandemia los abrió, Sí, porque ya claro. a través de apps, de Sí. aplicaciones, entregan la comida a domicilio, ¿no? A Pues el través de las sector aplicaciones, ¿no? alimentario o alimenticio, perdón, sobrevivió derivado Gracias a eso. del delivery, Exactamente. ¿no? Muy Entonces, sí, bien. la tecnología muy importante. Muy bien. Pues te agradezco muchísimo este espacio que nos hayas abierto las puertas de tu casa y que nos permitieras platicar contigo un rato. ¿Cómo ves el podcast? ¿Qué opinas? No, antes al contrario, nuevamente agradecerte por el espacio que me das, ahí por expresarme. Yo creo que el podcast me parece bastante interesante, excelente, porque hay muchas personas en esta situación, ¿no? Hay muchas personas que están indecisos si lo hacen o sobre todo si me aviento a emprender, ¿no? Hoy últimamente ha estado mucho de moda el emprendimiento, Sí, el decir lo que a mí me pasó en su momento, no quiero tener un jefe, no quiero trabajar por una institución, quiero ser independiente, quiero ser autónomo, ¿no? sí, Y dedicarme a mi propio negocio. No es malo, pero yo creo que la disciplina es fundamental y que debes de ser también humilde y consciente en qué sentido, que hay que hacer de todo. O sea, literal, cuando uno emprende, tienes que aprender a hacer de todo. Tienes que hacer cosas contables, tienes que hacer cosas de limpieza, tienes que hacer cosas de mensajería. Entonces, realmente no hay que esperar a que vas a tener gente que haga todo por ti, ¿no? O claro. sea, un emprendimiento realmente requiere de mucho esfuerzo y sobre todo, la paciencia, Paciencia. de que uno espera hacerse independiente económicamente muy rápido, pero la verdad es que no es tan sencillo, ¿sabes?
a veces tarda y que el índice de fracaso en los emprendimientos es muy alto. El índice de fracaso en emprendimientos es muy alto. Entonces, yo creo que sí tienen que ser muy disciplinados y sobre todo prepararse y meterse en todas las áreas, ¿no? ¿Tú crees que una persona que ya fracasó en su emprendimiento necesariamente debería de volver a intentarlo? Yo creo que sí. ¿Ok? Yo creo que sí, porque de hecho el fracasar te deja mucho la enseñanza, ¿no? De hecho, mi filosofía es, los errores no te vas a preguntar si te vas a equivocar o no, Carlos. Yo creo que todos nos equivocamos. O sea, la pregunta no es si te vas a equivocar o si vas a fracasar, porque todos tenemos fracasos. Más bien la pregunta correcta es, cuando fracases, ¿qué vas a aprender de eso? Entonces, el que ya fracasó en un emprendimiento, al contrario, yo le diría, pues ya tienes experiencia, ya sabes qué no hacer, Claro. ya sabes cuál es la ruta que no hay que tomar. Hay que buscar la ruta que sí hay que tomar. Y si te vuelves a caer y vuelves a fracasar, nuevamente te vuelves a levantar, ¿no? Entonces, yo sí, para mí el fracasar no es tan malo, ¿no? Yo creo que es algo necesario, pero hay que aprender de ello. Ok, sí, justo por eso este podcast, el primer capítulo del podcast se llama El arte de apostar por uno mismo. Así es. Y en tu salto a este negocio familiar, pues al negocio, porque le ponemos familiar, pero al final es el Sí, negocio, sí, sí. pues es ese arte, ¿no? De decir, ya la hice acá, me fue bien, aprendí muchas cosas, ahora quizás hasta tomándolo como escuela, ¿no? Ujú. Digo, está mal dicho, pero puede ser así, Sí, aprendí, no, claro. ahora esas habilidades las voy a utilizar en este objetivo familiar, en este negocio, porque al final de cuentas siempre uno quiere ver bien a la familia. Ajá. Independientemente de cómo sean las relaciones, pues uno espera que la familia le vaya bien, es parte del bienestar, ¿no? Por así decirlo. Pues muchísimas gracias, Eric. No, Ha sido un al contrario. placer poder platicar contigo. Gracias. Para nuestra gente que nos hizo el favor de escuchar el podcast, que estuvo pendiente, los invitamos a continuar, a suscribirse, a hacer comentarios. Si tienen alguna pregunta para Eric, pues con mucho gusto las pueden poner en la caja de comentarios y decirles, este programa es para ustedes. Esperamos siempre darles la mejor información, información útil, información que de verdad cambie su perspectiva, que te impulse a dar el salto, porque como ya bien lo dijo Eric, fracasar es parte del proceso y que el hecho de que hayas fracasado no quiere decir que no estés destinado para emprender. Hay un dicho que dice, no todos pueden emprender, pero si tú estás casado con tu pasión y si de verdad tienes las ganas, adelante, inténtalo cuantas veces quieras. Esperamos que sigas apostando por nosotros también y que nos veamos en el siguiente capítulo.